Mis padres instalaron secretamente un software de rastreo en mi computadora para controlar mi cuenta de ahorros. Retiraron $250,000 que había ahorrado durante 10 años para comprar una casa. Cuando lo descubrí, mi padre dijo con desdén: «Gracias por tu ingenuidad. Tu dinero ahora ha asegurado el brillante futuro de tu hermano». No pude contener mi risa, porque el dinero que tomaron era en realidad: «Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un maravilloso día donde quiera que estén». Me encantaría que pudieran compartir en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo esto y qué hora es donde ustedes están. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. El olor de mi pequeño apartamento era generalmente una mezcla reconfortante, aunque ligeramente banal, de libros viejos y el leve sabor metálico del café matutino. Durante 10 años, este fue el escenario de una concentración singular e inquebrantable: construir un futuro. Ese futuro estaba encapsulado en un número, una cifra en constante crecimiento en mi cuenta de ahorros en línea: $250,000. Era $250,000 que había acumulado centavo a centavo. Decisión difícil tras decisión difícil. Cada almuerzo en una fiambrera comido solo en mi escritorio mientras los colegas salían, cada par de zapatos usados llevados una temporada más, cada tentadoras vacaciones pospuestas, cada proyecto freelance adicional exprimido en fines de semana ya ocupados. Todo sumaba para alcanzar ese número. Era más que dinero. Era la manifestación física de mi autonomía, mi disciplina, mi ambición silenciosa. Era el anticipo para la casa simple y sólida con un pequeño trozo de césped. Recorría los anuncios en línea, imaginando, tarde en la noche, un lugar donde finalmente podría plantar raíces que serían realmente mías. Era simplemente mi independencia. Mis padres, que Dios los bendiga, siempre tuvieron abundancia de opiniones no solicitadas sobre mis finanzas. No era la orientación benévola de un inversor experimentado. Era una crítica constante y vigilante, disfrazada de preocupación. ¿Estás seguro de que esa cuenta de ahorros es el mejor lugar para tu dinero, Michael?, preguntaba mi madre durante nuestras obligatorias llamadas de los domingos por la noche. Su voz impregnada de esa marca particular de ansiedad parental que siempre pareció más un juicio. La inflación, ya sabes, y los precios inmobiliarios no hacen más que subir. Tal vez deberías considerar poner parte de ese capital a trabajar, quizás ayudando a David a iniciar su negocio. ¿David? Mi hermano menor, el hijo alrededor del cual todo el sistema solar de la familia parecía orbitar. Sus necesidades eran supremas, su potencial ilimitado, cada uno de sus pasos una causa para fanfarria y, más a menudo, desembolso financiero. Las tasas universitarias exigieron un sacrificio significativo de los padres, un hecho transmitido a todos los padres y amigos de la familia. La idea de startup brillante y vagamente definida de David, que prometía revolucionar, algo, más sacrificio, más proclamaciones de su inevitable éxito global. Mis propios logros silenciosos: obtener mi título universitario sin deudas gracias a becas y trabajos a tiempo parcial, conseguir un puesto estable de ingeniero, construir constantemente mis ahorros. Estos eran recibidos con un asentimiento, un desdeñoso «Está bien, Michael», antes de que la conversación volviera inevitablemente a la última solicitud de financiación u oportunidad de networking de David. Mi papel estaba claro: el confiable, el tranquilo, el sistema de apoyo que se suponía debía contribuir sin exigir reconocimiento, o, Dios no lo quiera, apoyo recíproco. Yo era la base sólida e invisible sobre la que construían, sin darse cuenta de que me veían únicamente como un material bruto y desechable. Mi punto ciego era una vasta caverna resonante. Creía sinceramente que sus manipulaciones sutiles, sus sugerencias constantes, su favoritismo flagrante hacia David eran solo expresiones torpes de amor, intentos torpes de guiar al hijo tranquilo. Confundí su arraigada necesidad de control con una preocupación genuina, su expectativa de mi apoyo inquebrantable como un modelo saludable de unidad familiar. Su casa en la calle Maple, donde crecí, era un santuario de perfección fabricada. El césped estaba perpetuamente bien cuidado, los cojines decorativos impecablemente colocados en una perfección que desafiaba toda lógica, las fotos familiares en la chimenea estratégicamente organizadas para mostrar hitos importantes. Incluso de niño sentía la escenificación burbujeando bajo la superficie. El aire dentro siempre olía ligeramente al perfume floral empalagoso de mi madre, un intento casi agresivo de enmascarar cualquier olor menos que perfecto. La voz de mi padre, un gruñido grave y resonante, podía poner fin a cualquier conversación que se desviara hacia un territorio incómodo, redirigiendo a todos hacia temas seguros y superficiales, o, previsiblemente,
hacia el último triunfo de David. La cuenta de ahorros en sí era una reliquia de tiempos más simples, o quizás un testimonio de mi ingenuidad. La había abierto en el instituto, y había permanecido vinculada a la dirección de mis padres para los extractos en papel mucho después de mi mudanza. Era solo uno de esos detalles administrativos que nunca me molesté en cambiar. Más significativamente, les había dado los detalles de acceso en línea hace años. Apenas recuerdo por qué ahora. Quizás necesitaban transferir una pequeña suma por algo trivial, un gasto compartido. O quizás simplemente habían insistido en ayudarme a configurar el acceso en línea y yo había aceptado, confiando implícitamente. Era algo puntual, un momento fugaz de conveniencia o asistencia parental que nunca imaginé que pudiera ser usado como un arma. Simplemente parecía normal. Las familias comparten, ¿verdad? ¿Mi familia no compartía? La primera señal, en retrospectiva, era tan sutil que casi parecía un fantasma. Mi laptop de trabajo, una máquina relativamente nueva y potente de la que dependía diariamente, comenzó a ralentizarse. Los programas se bloqueaban, los archivos tardaban segundos agónicos en abrirse, los sitios web giraban infinitamente antes de cargar. Parecía estar arrastrando un peso pesado en el barro. Ejecuté comprobaciones antivirus, eliminé programas antiguos, optimicé el almacenamiento, todo lo que sabía hacer. Pero nada ayudó. Los problemas de rendimiento persistieron. Un obstáculo persistente e irritante para mi productividad. Era como una picazón pequeña y persistente que no podía rascar. Una frustración menor que atribuí a un inminente fallo del hardware. Luego vinieron las preguntas. Más incisivas, más invasivas, entregadas con la misma capa dulce de preocupación. ¿Realmente sigues planeando esa casa para el próximo año, Michael? Los precios son simplemente astronómicos, ya sabes. ¿Estás absolutamente seguro de que tus ahorros van al ritmo? Quizás deberías reconsiderar tu estrategia. La voz de mi madre por teléfono, suave pero inquisitiva, parecían pequeñas agujas perforando mi piel. Una sensación vaga e inquietante se enroscaba en mi estómago durante estas llamadas, una sensación de ser excesivamente examinado. Mi plan de alguna manera abierto a comentarios y juicios públicos. Traté de apartarlo. Lo atribuí a mi propio estrés sobre la compra importante. Una noche, resolviendo la implacable lentitud del ordenador, abrí el administrador de tareas. Al desplazarme por la lista de procesos en ejecución, la mayoría de los cuales eran tareas del sistema familiares o aplicaciones comunes, vi un nombre que no reconocía. Parecía inofensivo a primera vista. Una serie de palabras de apariencia técnica. Una búsqueda rápida y cautelosa en un dispositivo secundario dio resultados aterradores. Este nombre de proceso particular, o variantes del mismo, se asociaba comúnmente con software de acceso remoto y monitorización. Software diseñado para registrar pulsaciones de teclado, capturar capturas de pantalla, acceder a archivos, incluso activar webcams y micrófonos. Mi sangre se heló. ¿Por qué estaría esto en mi portátil de trabajo? ¿Habría hecho clic en un enlace sospechoso? ¿Descargado algo por accidente? Un pensamiento nauseabundo, insidioso y profundamente perturbador comenzó a formarse. Un tentáculo oscuro arrastrándose desde los bordes de mi mente. No, no ellos. No podría ser ellos. Las personas que me criaron, mis padres. Pero las preguntas, el momento, el acceso que les había dado hace años, todo ello se fusionó en una posibilidad horrible que desesperadamente quería no creer. Mis manos temblaban visiblemente mientras navegaba por el portal bancario en línea más tarde esa noche. El cursor parecía arrastrarse por la pantalla, reflejando el pavor que crecía en mi pecho. La disposición familiar cargó, los números que había observado crecer durante una década. Mis ojos escanearon el saldo principal, esperando ver la sólida suma de 6 cifras. No estaba allí. El número era minúsculo, apenas suficiente para cubrir un mes de alquiler. Un sonido ahogado escapó de mi garganta. Hice clic en el historial de transacciones, desplazándome con creciente desesperación, mi respiración en jadeos entrecortados. Y allí estaba, nítido e innegable. Una única transferencia masiva de salida, fechada el martes pasado. Importe, $250,000. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. Mi pecho se tensó, no metafóricamente, sino físicamente, como un peso aplastante instalándose en mi esternón. Era como si alguien hubiera envuelto alambre de púas alrededor de mis pulmones, haciendo cada respiración un esfuerzo irregular y doloroso. No era posible. Tenía que ser un error, un hackeo, un fallo. No ellos, no mis padres, no mi familia. Ese dinero representaba 10 años de mi vida, mi futuro,
mi sueño de un espacio seguro e independiente. Se había ido, desaparecido. Conduje hasta su casa en la calle Maple la tarde siguiente. El trayecto fue borroso, mi mente corriendo, tratando de construir un escenario donde esto no fuera lo que parecía. La fachada perfecta me recibió. Los rosales meticulosamente podados, la entrada recién sellada. El aire dentro era denso con el olor empalagoso y artificial del spray floral de mi madre, pareciendo ahora menos un aroma agradable y más un gas sofocante. David estaba allí, despatarrado en el inmaculado sofá blanco, tecleando en su tablet, pareciendo completamente despreocupado. Mis padres estaban sentados frente a mí, sus expresiones iniciales de leve sorpresa ante mi visita no anunciada endureciéndose en vigilancia cautelosa al ver mi cara. No me molesté con cortesías. Mi voz era fina, tensa, apenas más alta que un susurro, las palabras arañadas por el terror y la incredulidad. Mis ahorros, $250,000, desaparecidos, transferidos. La mano de mi madre voló hacia su boca, un gesto repetido de shock. «Oh, Michael, eso es absolutamente terrible. ¿Te han hackeado? ¿Has hecho clic en algo que no deberías?» Mi padre se inclinó hacia adelante desde su sillón, su frente arrugada en una convincente demostración de preocupación. «¿Estás seguro, hijo? ¿Estás leyendo correctamente el extracto? La banca en línea puede ser confusa». Yo tomé mi teléfono, forzando a mis dedos temblorosos a navegar hasta el registro de transacciones. La pantalla parecía resbaladiza en mi mano. Lo empujé hacia ellos. La prueba innegable brillando claramente. Está justo ahí. Una única transferencia. $250,000 el martes pasado a una cuenta que no reconozco. Sus ojos escanearon la pantalla. El rostro de mi madre, normalmente tan cuidadosamente compuesto, visiblemente palideció bajo su maquillaje. La mandíbula de mi padre se tensó, la máscara de preocupación deslizándose para revelar algo más duro debajo. La actuación comenzó a desmoronarse, revelando el núcleo frío y calculador debajo. «Bueno, Michael», comenzó mi padre, su voz perdiendo la fingida simpatía y adoptando ese tono autoritario familiar que no admitía argumentos. «Hemos facilitado una transferencia para la familia. Facilitado para la familia». Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un latido frenético contra mis huesos. «¿Facilitado sin preguntarme? Este es el dinero de mi casa. 10 años de ahorros desaparecidos en un instante. ¿Cómo pudisteis?» Mi madre intervino, su voz elevándose en indignación repentina y aguda. «No seas dramático, Michael. Es dinero de la familia. Lo mío es tuyo. Y lo tuyo es para la familia. Te ayudamos cuando eras joven. Te apoyamos. Invertimos en ti». «Invertido», murmuré, la palabra pareciendo ser una traición en sí misma. «Habéis robado mi entrada. Habéis robado mi futuro». Mi padre se levantó entonces, irguiéndose cuán alto era, su voz retumbante, llenando la habitación con su potencia resonante. David finalmente levantó la vista de su tablet, un destello de confusión en su rostro, sintiendo el cambio en el aire. «Robar es una palabra ridícula. Lo necesitábamos». La startup de David necesitaba una inversión final y significativa para asegurar su futuro. Se trata de asegurar su futuro, la prosperidad de nuestra familia. Mi futuro era ese dinero. Mi voz era más fuerte ahora, cruda de dolor, incredulidad y una furia fría creciente. «Habéis tomado todo por lo que he trabajado, todo por lo que me he sacrificado». Los labios de mi padre se curvaron en una sonrisa delgada, suficiente y totalmente cruel. Sus ojos encontraron los míos, fríos y victoriosos. Este fue el momento grabado en mi memoria, el punto culminante de toda una vida de desdén sutil y favoritismo evidente. Se inclinó un poco, su voz volviendo a un tono bajo y cortante, goteando con descendencia. «Gracias por tu ingenuidad, Michael. Tu dinero ahora ha asegurado el brillante futuro de tu hermano. Algunos de nosotros entendemos cómo aprovechar los activos para el mayor bien. Algo en mí se rompió, pero no de la manera que ellos esperaban. Ya no era solo dolor. Era un reconocimiento extraño, casi desprendido, de la arrogancia pura y asombrosa, de la completa y absoluta falta de comprensión de la realidad de la situación que habían creado. Una extraña presión se acumuló en mi pecho, detrás de mis ojos. Un sonido ahogado escapó de mis labios. No era un sollozo, era el comienzo de una risa oscura, amarga, totalmente desconcertante que parecía extraña viniendo de mi propia garganta. Me miraban fijamente, sus rostros una mezcla de confusión y afrenta. La presunción vaciló en el rostro de mi padre, reemplazada por irritación. «¿De qué diablos te ríes?», exigió mi madre, sus ojos estrechados en rendijas desconfiadas.
David parecía visiblemente incómodo, sintiendo que la escena se desarrollaba más allá de su comprensión. No podía detener la extraña ola de sombrío humor, mezclado con una resolución fría y dura que se endurecía en mi estómago. La risa era temblorosa, incrédula, casi maníaca. ¿Creéis que habéis tomado mi futuro? Logré decir, mi voz temblando pero afirmándose con cada palabra. ¿Creéis que habéis ganado? ¿Creéis haberme hecho parecer un imbécil? Lentamente sacudí la cabeza, la risa desapareciendo en una sonrisa sombría e inquebrantable que parecía extraña en mi rostro. No tenéis ni idea. El dinero que habéis tomado no eran solo mis ahorros. Ya no. Al tomarlo, acabáis de sellar vuestro propio destino. Este momento fue el punto decisivo de inflexión. El shock, el dolor crudo, la sensación de ser completamente despojado. No me rompió, me purificó, quemando los últimos vestigios de lealtad ciega y esperanza ingenua. Forjó algo nuevo y duro en el crisol de la traición. Una determinación fría y focalizada reemplazó la devastación. No se trataba solo de recuperar fondos, aunque eso fuera parte de ello. Se trataba de justicia, de exponer la podredumbre bajo la superficie perfecta y brillante que presentaban al mundo, y de protegerme de la terrible realidad de lo que eran capaces. Dejé su casa ese día no roto, sino ardiendo con un fuego frío y claro. El olor empalagoso del purificador de aire floral se pegó a mi ropa, un recordatorio nauseabundo de la artificialidad que dejaba atrás. Conduje de vuelta a mi apartamento tranquilo y vacío, el silencio amplificando los pensamientos caóticos que giraban en mi cabeza. No podía quedarme allí, no con ese software potencialmente aún al acecho, observando. Limpié mi portátil, un acto casi violento, frotando años de archivos, recuerdos, huellas dactilares, asegurándome de que ninguna información adicional pudiera ser comprometida. Luego hice una pequeña maleta y fui a casa de Emma. Emma vivía simple, intencionadamente, en una parte de la ciudad bien lejos de la sofocante y perfecta uniformidad de la suburbana calle Maple. Su edificio era más antiguo, peculiar, lleno de carácter. Abrió la puerta, echó un vistazo a mi cara, pálida, ojos desorbitados de shock, y me tiró en un abrazo feroz y silencioso. El olor de su lugar era diferente. Libros viejos, café fresco, algo limpio y terroso que hablaba de vida auténtica, no de presentación manufacturada. Olía a seguridad. Vertí la historia con vacilación al principio, las palabras atascadas en mi garganta. Luego en un torrente. El descubrimiento del software, el dinero desaparecido, la jactancia cruel y burlona de mi padre, la risa extraña y casi incontrolable que siguió. Emma escuchó pacientemente, su expresión pasando de la preocupación a la incredulidad a una ira tranquila y burbujeante que correspondía a la mía. «Oh, Mike», murmuró, su voz baja y firme. «Siempre supe que algo no iba bien con ellos, la forma en que te trataban, el show de David. Pero esto está a un nivel completamente diferente. Su experiencia en ciberseguridad no era solo un trabajo, era una pasión profunda, una comprensión intuitiva del mundo digital que me era totalmente ajena. Inmediatamente entendió las implicaciones del software de rastreo. Registradores de pulsaciones, capturas de pantalla remotas», murmuró, sus dedos ya volando sobre el teclado de su propia máquina limpia. «No se trata solo de ver lo que haces, se trata de ganar acceso a cuentas, archivos, información personal sensible, especialmente si has usado ese ordenador para banca o cualquier cosa privada». Comenzamos a investigar, trabajando hasta tarde en la noche, alimentados por la adrenalina y el suministro interminable de café fuerte de Emma, no en mi máquina limpiada, pero accediendo a los registros podía obtener legalmente antiguos extractos bancarios. Registros de mis cuentas en línea mostrando las horas de acceso, todo lo que precedía a la limpieza. Emma se centró en rastrear la transferencia de $250,000. Era hacia una cuenta nacional, pero en pocas horas se fragmentó, fluyendo en una serie de transacciones complejas y rápidas que involucraban una red de empresas fantasma y cuentas con nombres de empresas genéricos. No iba directamente a la startup de David o un proveedor conocido, o incluso un simple fondo de inversión. Era blanqueo de dinero clásico. No eran solo padres financieramente tóxicos, robando a un hijo para financiar a un hermano favorecido. Era parte de una operación criminal mucho más grande y sofisticada. Mis padres no eran solo egoístas y manipuladores. Eran criminales de carrera gestionando una compleja red de fraude financiero. El dinero que me habían quitado era solo una pequeña parte de su esquema más amplio, blanqueado a través de varias cuentas o utilizado para financiar sus actividades ilícitas.
Esta realización era como una piedra fría y dura asentándose en mi estómago. La imagen cuidadosamente elaborada de ellos, su obsesión por las apariencias, su implacable impulso por el éxito de David. No era solo una disfunción familiar molesta. Era una pantalla de humo cuidadosamente construida para algo mucho más oscuro y peligroso. El peso de esto era aplastante. Pero entonces Emma encontró algo más. Algo directamente vinculado a los registros de software de rastreo que había logrado recuperar gracias a algún tipo de magia digital que no entendía completamente. Registros que mostraban qué archivos habían accedido remotamente en mi ordenador después de instalar el software. Mis documentos fiscales, copias de solicitudes de préstamo de años atrás, archivos de verificación de identidad que había guardado, escaneos digitales de mi licencia de conducir y mi tarjeta de identificación. No solo estaban robando mi dinero, estaban utilizando activamente mi identidad, mi información personal obtenida a través del software de rastreo que habían instalado secretamente, y mis cuentas comprometidas para facilitar su red de fraude. Abriendo cuentas bancarias en mi nombre, solicitando crédito, potencialmente firmando documentos, dejando un rastro que podría apuntar hacia mí si su operación fuera descubierta. Las náuseas volvieron peor que antes. No solo me habían herido financiera y emocionalmente, estaban intentando activamente incriminarme, hacerme potencialmente legalmente responsable, involucrarme en sus crímenes sin mi conocimiento o consentimiento. No solo robaron mi dinero, sofoqué con las palabras espesas de horror. Robaron mi nombre. Estaban tratando de convertirme en un chivo expiatorio. El hermano, David, siguió siendo una figura periférica dolorosa en esta pesadilla que se profundizaba. ¿Era cómplice? El análisis de Emma de los flujos de transacción no lo vinculaba directamente con el blanqueo complejo o las empresas fantasma, solo con recibir fondos significativos de nuestros padres. Parecía que era verdaderamente inconsciente, disfrutando de los beneficios de su estatus favorecido sin hacer preguntas incómodas, o deliberadamente ignorante, eligiendo no ver al hombre detrás de la cortina mientras el dinero seguía fluyendo. Eso lo hacía menos un co-conspirador consciente en el fraude más profundo y más un beneficiario privilegiado primario del crimen extendido de nuestros padres, cegado por la ambición y la narrativa con la que nuestros padres lo habían alimentado toda su vida. Pero sabía con una certeza helada que se asentaba profundamente en mis huesos, que se pondría del lado de los padres cuando toda la verdad saliera a la luz. Su imagen, su fachada cuidadosamente construida de éxito construida con su dinero, dependía enteramente de mantener intacta su narrativa. Armados con las pruebas que se acumulaban rápidamente, los registros innegables que mostraban la instalación del software de rastreo y acceso remoto, los complejos rastros de transacción que apuntaban irrevocablemente hacia las empresas fantasma y sus redes fraudulentas, la prueba de robo de identidad. Utilizando mis documentos, comenzamos a ver la pura magnitud de su operación. No eran solo decenas de transacciones, eran cientos, involucrando potencialmente millones de dólares y, horriblemente, impactando a incontables personas reales. Ancianos a los que se dirigían con falsos sistemas de inversión, pequeñas empresas atraídas a falsos negocios, familias robadas de sus ahorros. Mis padres, la fachada de pilares de la comunidad en la calle Maple, eran depredadores atacando a los vulnerables para financiar su lujoso estilo de vida. Y el camino dorado de David. Es aquí donde el giro del dinero falso se solidificó completamente. Explicando esa risa extraña, casi histérica de vuelta en su casa, sintiendo ese malestar persistente desde los fallos iniciales del ordenador y las extrañas preguntas parentales antes de que desaparecieran los $250,000, había actuado por instinto, un susurro de intuición de que algo iba mal. Era un movimiento nacido más de paranoia indefinida que de prueba concreta, pero me salvó. Semanas antes, había transferido silenciosa y meticulosamente todos mis ahorros de $250,000 a una cuenta nueva y completamente separada en una institución financiera diferente que ellos no conocían y a la que no tenían acceso. La cuenta que vigilaban, la que creían que contenía los ahorros de mi vida, era un cebo. Tenía un saldo menor y menos significativo, quizás algunas transferencias automáticas programadas para hacerla parecer activa, pero menos tentadora para un robo completo. Lo que vieron y lo que robaron ese día no era mi década de sacrificio. Lo que robaron era, basado en las fechas y valores precisos que Emma rastreó, dinero que ellos mismos acababan de pasar por mi cuenta comprometida, como una breve parada oculta en el proceso complejo de blanqueo internacional de su red de fraude. Pensaban que estaban usando mi cuenta para limpiar su dinero sucio o esconderlo, temporalmente,
creyendo que mi gran saldo de ahorro haría pasar la transacción desapercibida al robarlo. No tomaron mi futuro. Tomaron su propio dinero caliente, dejando un rastro digital brillante e innegable, directamente de su mayor red de fraude hacia ellos, encaminado específicamente a través de una cuenta vinculada a mí, la persona misma cuya identidad estaban robando simultáneamente. Mi risa casi involuntaria en ese momento era la pura ironía cósmica y oscura de todo esto. Pensaban que eran tan inteligentes, tan intocables, tomando mi dinero con total impunidad, pero caminaron directamente a una trampa que yo había inconscientemente ayudado a establecer, proporcionando la pieza precisa e irrefutable de prueba que desmantelaría todo lo que habían construido sobre mentiras. Cayeron en su propia trampa, repetía Emma. La realización a la vez aterradora en sus implicaciones y profunda, oscuramente satisfactoria. La decisión ahora no era solo clara, sino imperativa. No era algo que pudiera manejar solo o confinado al ámbito de las cuestiones familiares. El fraude era demasiado extenso, el número de víctimas potenciales demasiado alto, y mi propia exposición legal por el robo de identidad demasiado real. Necesitábamos a la policía. Necesitábamos justicia. No solo para mí, sino para todos los demás a quienes habían perjudicado. Trabajando incansablemente con Emma, recopilamos nuestras pruebas en un expediente de caso cronológico detallado. Registros de transacciones, direcciones IP, correlación entre el acceso al software de rastreo y la actividad fraudulenta. Capturas de pantalla de la interfaz del software capturadas por accidente, nombres de empresas fantasma, pistas sobre las víctimas potenciales identificadas por registros públicos vinculados a los patrones de estafa. Consultamos discretamente con el abogado que había contactado inicialmente, un observador objetivo que confirmó la fuerza y validez de nuestras pruebas. Ella nos guió sobre la mejor manera de abordar a las autoridades para garantizar que yo no fuera erróneamente implicado debido al robo de identidad. Dada la extensión de la red financiera, probablemente cruzando las fronteras estatales, el FBI era la agencia apropiada. Los días que siguieron fueron un borrón de reuniones, contando la dolorosa historia una y otra vez, presentando las pruebas técnicas y financieras. Los agentes eran inicialmente cautelosos, como debían serlo, pero lentamente, metódicamente, a medida que Emma presentaba las complejas migas digitales y yo explicaba la dinámica familiar y los orígenes de la cuenta comprometida, sus expresiones pasaron de la neutralidad profesional a la gravedad sombría. Vieron la red, vieron el blanqueo, vieron el audaz robo de identidad, vieron la profundidad de la traición. Ellos vieron el potencial de numerosas víctimas. El punto culminante no fue la confrontación dramática en el tribunal que se ve en las películas. Fue la llegada fría y calculada de la justicia. Los agentes trabajaron rápida y silenciosamente, construyendo su caso, obteniendo órdenes judiciales. Planificaron el momento de la exposición para un martes por la mañana, cuando mis padres estarían presentes en el edificio de oficinas suburbano ordinario que utilizaban como fachada de apariencia legítima para una parte de su operación. No estuve presente durante los arrestos mismos, pero Emma y yo estábamos cerca, esperando. La tensión era un hilo físico, tenso en mi pecho. El aire parecía delgado, difícil de respirar. Imaginé la escena desarrollándose, el ambiente de oficina banal, el golpe inesperado en la puerta, la presencia repentina de agentes federales mostrando sus placas, la lectura de derechos. Más tarde, me enteré de detalles de los archivos del caso y los contactos de Emma, su arrogancia inicial, la fachada cuidadosamente perfeccionada de hombres de negocios legítimos disolviéndose instantáneamente bajo la luz fría del examen federal. El rostro de mi padre, momentos antes probablemente compuesto y confiado, se volvió blanco como la ceniza, según los informes. La compostura cuidadosamente construida de mi madre se derrumbó completamente, su voz elevándose en negaciones frenéticas e insensatas, desplazando la culpa erráticamente. El sonido de las esposas cerrándose, fuerte y definitivo, resonando en el repentino silencio aturdido. Intentaron negarlo todo, luego negociar, luego, de manera nauseabunda, incluso intentaron transferir parte de la culpa a mí sobre la base de las cuentas comprometidas. Un acto desesperado final de manipulación arraigado en su incapacidad para aceptar la responsabilidad. Pero las pruebas, el rastro innegable de su propio dinero caliente fluyendo directamente a través de mi cuenta, los registros del software de vigilancia que habían instalado en mi ordenador, los documentos falsificados utilizando mi identidad, eran abrumadoras, irrefutables. Las consecuencias inmediatas fueron un torbellino.
La noticia de los arrestos, inicialmente un elemento del bloque de policía local, rápidamente escaló a medida que la escala de la red de fraude financiero se hacía evidente. Retransmitida por medios de información regionales e incluso nacionales, la imagen pública cuidadosamente construida de mis padres. La familia perfecta de la calle Maple implosionó, los pedazos esparcidos para que todos los vieran. Luego vino la repercusión social, una segunda ola de dolor, llamadas telefónicas de parientes confusos, algunos solidarios, pero muchos influenciados por años de creer. La narrativa de mis padres, susurros en la comunidad, y David, mi hermano, que se benefició directamente de sus crímenes, reaccionó no con introspección o vergüenza o preocupación por las víctimas, sino con una furiosa negación egocéntrica y enojo hacia mí. Se dirigió a las redes sociales con venganza, pintando un cuadro de una familia estable y respetable destruida por un hijo problemático. Ingrato y envidioso, haciendo falsas acusaciones maliciosas por pura maldad. Publicó ataques velados, hechos distorsionados, usó el mismo lenguaje que nuestros padres le habían inculcado toda su vida. Que yo era de alguna manera menos merecedor, menos capaz y ahora activamente malévolo. Está tratando de destruirnos, fulminó en línea, tratando de reunir a los simpatizantes restantes de mis padres, echando leña al fuego de la opinión pública. Fue un acto final doloroso, pero esclarecedor, de traición, confirmando su absorción completa en la dinámica tóxica de la familia y su voluntad de proteger su propia posición privilegiada a cualquier precio. El proceso legal continuó. Un periodo lento y emocionalmente agotador de audiencias, etapas procedimentales y, finalmente, preparación para el juicio o las negociaciones de declaración. Mis padres, despojados de su fachada pública y enfrentados a la dura realidad del sistema judicial, parecían abatidos y envejecidos. Mostraron poco remordimiento público, tratando aún de justificar sus acciones o minimizar su implicación, pero las pruebas compiladas tan meticulosamente por Emma y por mí se mantuvieron sólidas. Mis verdaderos ahorros de $250,000 permanecieron seguros, intactos en la cuenta protegida a la que los había trasladado. El dinero que ellos habían canalizado a través de mi cuenta. El dinero caliente que habían robado fue incautado como parte de los activos relacionados con el caso de fraude. Trabajando estrechamente con mi abogado y las autoridades, proporcionando documentación y testimonio claro, logré navegar con éxito a través de las complejidades legales, garantizando que mi nombre fuera limpiado de cualquier responsabilidad potencial asociada con el robo de identidad y la red de fraude en la que habían intentado implicarme. Fue un proceso lento y arduo de desenredarme de la telaraña criminal tóxica que habían tejido, usando mi vida como un hilo. Recuperar mi reputación no fue un anuncio dramático único, sino un proceso deliberado y continuo, cooperando plenamente con las autoridades, corrigiendo calmadamente la información errónea cuando se presentaba y, finalmente, decidiendo compartir mi verdad, tomar el control de mi propia narrativa. Los meses se extendieron a un año. Los procedimientos legales llegaron a su conclusión. Mis padres enfrentaron penas de prisión significativas, reflejando la escala e impacto de sus extensos crímenes financieros. La justicia, en su forma legal fría, se sirvió. No hubo petición dramática de perdón en el tribunal, ningún momento de reconciliación, nada que hubiera proporcionado un final hollywoodiense limpio a décadas de disfunción y traición. Solo la pronunciación sombría de las consecuencias, la frontera legal final y definitiva trazada entre nosotros. Emma permaneció como una constante, una aliada firme que se convirtió en más familia para mí que mis padres de sangre lo habían sido jamás. Nuestras conversaciones no siempre trataban sobre el pasado. Hablábamos de nuestras vidas, nuestras esperanzas, nuestras experiencias compartidas. Su presencia era un consuelo silencioso e inquebrantable, un recordatorio tangible de cómo es una conexión sana y auténtica. El paso más significativo en mi viaje de sanación personal fue finalmente comprar mi casa. No era aquella con la que había soñado inicialmente, aquella para la que había ahorrado durante esa década perdida, pero era mía. Recuerdo el peso de la pesada llave en mi mano, el clic silencioso de la cerradura cuando abrí la puerta principal, por primera vez yo solo. La casa estaba vacía, las habitaciones resonando ligeramente, un lienzo en blanco esperando ser llenado. Pero no parecía solitaria. Parecía llena de posibilidades, de seguridad, de paz. No había fotografías familiares opresivas en las paredes. No había olor artificial empalagoso, solo el olor limpio de pintura fresca y la promesa de un futuro que construiría sobre un terreno sólido. Era mi espacio, seguro, protegido,
Una frontera física por la que había luchado arduamente a través de dolor y traición inimaginables para establecerla para mí mismo. Las cicatrices de la traición permanecen. Hay una parte de mí que probablemente siempre será cautelosa, que siempre verificará los detalles, que siempre confiará un poco menos fácilmente. El dolor de llorar la pérdida de la familia que pensé que tenía, incluso si esa familia estaba construida sobre una base de mentiras y manipulación, es un dolor sordo que surge a veces, particularmente durante las festividades o cuando veo a otros con vínculos familiares aparentemente funcionales. Pero ya no me define. Los $250,000 eran solo dinero. La libertad, la autenticidad y la paz duramente ganadas que encontré eran invaluables. Las dinámicas familiares tóxicas son penetrantes, insidiosas y profundamente dañinas. Distorsionan tu percepción de ti mismo y del mundo. Erosionan tu autoestima. Te hacen cuestionar tu propia cordura. Establecer límites no es cruel o irrespetuoso. Es un acto esencial de autopreservación, una declaración de que tu bienestar importa. A veces, las personas que deberían amarte más, aquellas que comparten tu sangre, son las que te hieren más profundamente. Pero descubrir la verdad, no importa cuán dolorosa o impactante sea, es el primer paso absolutamente necesario hacia la sanación y para recuperar tu vida. Defenderse, incluso cuando tu propia familia está tratando activamente de derribarte y manchar tu nombre, es un acto de profundo coraje y amor propio. Construí mi casa ladrillo por ladrillo doloroso, con años de sacrificio, pero construí mi nueva vida sobre la base sólida de la verdad, el respeto propio y el coraje de alejarme de lo que me estaba destruyendo. ¿Alguna vez has tenido que hacer una elección imposible entre tu propio bienestar y mantener una relación con una familia tóxica? ¿Qué se necesitó para que finalmente establecieras un límite que lo cambió todo?